días, amigos. Hoy miércoles 24 de julio de este año 2019. Iniciemos por asuntos que son del día a día. La República Dominicana, el grado de su desarrollo económico, social e institucional, tiene que acostumbrarse a que los asuntos políticos de coyuntura son de coyuntura. No nos pueden marcar tanto como para detener la normalidad. Ayer, por eso nos fue de mucho placer el hecho de que el presidente se trasladara hasta los extremos del país por el sur e inaugurara un puesto fronterizo, otro puesto. El presidente, se llama un puesto de Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial en Enriquillo, Barahona. Es el quinto puesto interagencial de gestión coordinada de frontera entregado por la gestión del presidente Medina para los asuntos de migratorios, aduanales y tráfico ilegal de armas, mercancías, personas, sustancias controladas y prevenir las enfermedades típicas de la zona fronteriza. Óigame, qué importante estos puestos que se están levantando en todo el país. Por cierto, esas instalaciones tienen las vituallas de todo tipo. Ahí hay centros de vigilancia computarizada, hay automotores, hay drones, hay expertos en sanidad. Tienen todas las facilidades de un puesto fronterizo moderno, de eso que usted ve en las fronteras europeas. A mí lo que sin embargo me gustaría que también se le pusiera su murito, entre puesto y puesto, un muro que facilite las cosas. Pero esos instrumentales que están puestos a disposición de los que van a servir allí, que por cierto van a vivir un ambiente decente, con camarote, cocina, baños. El que vaya a servir a un puesto de eso va a ser tratado humanamente y ya no se va a sentir que lo están castigando, todo lo contrario, como acontecía cuando mandaban a alguien a la frontera. Desde los puestos militares y de servicio público. No. Este es un puesto dignificador, donde incluso usted va a contar con los servicios mínimos de asistencia médica, médico general para situaciones de emergencia, también con su servicio de ambulancia a distancia. O sea, estamos hablando de instalaciones de última generación que dignifican a todo el que esté asignado a esas instalaciones, que ya, como les digo, van 5. Es un paso adelante notable que da el país para poder elevar la calidad de su vigilancia fronteriza y para impedir que esto se nos siga dañando de la manera como está, con una población migrante extranjera que ya supera la cantidad de admisibles, porque no es que se haya perdido toda la sensibilidad y solidaridad humana como para negarle a los haitianos algún grado de asistencia aquí en la República Dominicana. Eso no es verdad, pero nos pasamos de la mano. Hemos abierto esa frontera a cantidades enormes de visitantes extranjeros llenos de enfermedades, incultos, que ofrecen ciertamente mano de obra barata, pero no hábil, a la que hay que enseñar y por la que se les paga salarios en los cuales ellos casi nunca tienen capacidad de discusión. O sea, los niveles los fijan los empleadores, los contratadores. tanto aquí en todas las ciudades como también en el campo. Esa es la situación que impera
sin ninguna garantía, no están inscritos en el sistema de seguridad social, pero sin embargo hay que ofertarles todos los servicios de sanidad que se les ofrezca, que se les en algún momento demanden, porque ya en eso sí es verdad que la costumbre de todos los países civilizados es esa. Todo servicio de sanidad tiene que estar disponible para todo el que esté en su territorio. Todos, legales e ilegales. Por eso es que no le debe sorprender. Usted ve que las campañas estas de que en los hospitales de maternidad nacen más o tantos o se usan más recursos. Bueno, es que un país no puede negar asistencia médica humanitaria nunca, importa la coyuntura, las circunstancias. Y si no, pregúntele a cualquier país desarrollado del mundo, civilizado del mundo. Eso es una práctica que yo creo que es ya universal. Pero la economía, la sociedad, nuestra cultura, nuestros estilos de vida están siendo penetrados y dañados por una sociedad que no tiene parentesco con nosotros, como es la haitiana. Estos centros de control son necesarios, dan una señal, pero no son suficientes para frenar todo lo que viene del vecino país, que no solamente es una trata irregular de personas que cruzan para todo tipo de trabajo, sino también trabajo irregular, por cierto, sino también mercancías, armas, estupefacientes y enfermedades. Todo eso cruza masivamente por la frontera. Enfermedades que muchas de ellas en algún momento consideramos erradicadas, pero que han vuelto a aparecer por efecto de que el vecino las tiene. Y no hay forma de que las controle, porque allí no hay un Estado propiamente, ni recursos, ni organización para frenar nada. Esa es la terrible realidad de los dominicanos. Ninguna otra nación del mundo occidental, que tenga vecinos fronterizos, está más surgida de un muro que la República Dominicana. Ninguna otra del mundo occidental corre tanto peligro como la nación dominicana. Yo quisiera dejar la cosa en ese tamaño para no seguir profundizando y llamar también al ministro de Agricultura, Omar Benítez, a quien nos une muchos años de amistad, aunque estemos a distancia, porque no viene por aquí, pero decirle que con respecto a su advertencia de que no va a propiciar un incremento del precio de la leche que favorezca a los ganaderos, productores de leche, que eso debería entonces, esa posición que parece irreductible de él y que también manda una señal a los ganaderos de que tampoco pueden ellos estar disponiendo incrementos. La leche es un producto de primera necesidad y así se ha considerado siempre. También es cierto que no se puede cerrarse a bandas, ni un sector ni el otro. Que no sé por qué, y probablemente por una diferencia que viene de lejos, el Ministerio de Agricultura no acaba de aceptar, de asumir la propuesta del CODIAF y de esas dos entidades que son asesoras del Estado, el CODIAF y el CENIAF, de analizar todas las partes involucradas, el sector público, los ganaderos
y las plantas procesadoras de leche, la cadena de valor, un examen abierto, franco, coge instrumentos adecuados, o sea, profesionales, que den garantías de que el trabajo sea bien hecho, para entonces determinar si ciertamente es posible, no es desequilibrante, como dice el señor Omar Benítez, un incremento en el precio del cuartillo de la leche. Porque es verdad que la Asociación Dominicana de Productores de Leche, APROLECHE, ha venido planteando este incremento en los últimos meses y que incluso está amenazando, bueno, llamó a un paro en todo el país. Es verdad que se le ha ido la mano también porque ha extendido su demanda hacia sectores que no son de su dominio de la agropecuaria, fuera del ámbito de los productores de leche, incluso descalificando las políticas públicas, llegando a un plano ya de activismo político, cosa que no les incumbe, que les debiera estar fuera de su ámbito. Pero el propio ministro parece estar actuando de la misma forma, exactamente respondiendo de la misma forma que como actúan los productores de leche. No. Vamos a tratar la cosa de un nivel, en un plano más profesional e incluso hasta político. Estos no son tiempos de estar provocando a sectores productivos del país. Estamos en un ambiente preelectoral, recordemos eso. Y un sector productivo tan sensible históricamente como es el de la ganadería de leche. Entonces, parece que lo conveniente aquí, antes que ponerse del lado, por ejemplo, de los procesadores de leche y de los consumidores, que es la posición ahora del Ministerio de Agricultura, o sea, escogió ya con quién irse, con los consumidores y los procesadores de leche. Vamos a sopesar la situación. Vamos a asumir lo que nos proponen las dos entidades estas de profesionales, asesoras del Estado. Vamos a estudiar la cadena de valor paso. Eso se ha hecho otras veces, paso a paso. Incluso vamos a estudiar y vamos a entender un poco más el estudio. Vamos a ver si determinados incentivos que existen, soportes de políticas públicas que existen, pueden extenderse más para que el ganadero que pudiera estar interesado en una compensación antes que en un incremento. O sea, usted puede estar, es probable que haya ganaderos ahí, que si usted le ofrece un préstamo a más bajo interés y de mayor cuantía, posterguen un incremento porque le va a bajar costos de producción y le va a crear una situación manejable, más manejable. Yo a los productores de todo tipo, tanto agrícolas como pecuarios, siempre los que les reclaman con un grano de sal. Porque yo nunca he visto un productor decir que gana. En todo lo que yo tengo como reportero, y tengo 50 años de ejercicio del periodismo, por no decir los años que se le agregan a esos 50. Yo nunca he visto, en todo lo que tengo de reportero, y lo he sido y muy activo, a un productor agropecuario, o sea de agrícola o pecuario, decir que ganó. Siempre pierden, pero no dejan la actividad. Entonces, ¿y quién perdiendo todos los años se mantiene haciendo lo mismo? Pregúntese, porque eso es una ilogicidad desde todo punto de vista. Por eso, siempre hay que tomar con un granito de sal todo lo que expongan los productores agropecuarios. Pero así como decimos eso,
decimos lo siguiente: el productor agropecuario merece el máximo respeto en este país, en esta nación, porque lo tenemos todavía dedicado a una actividad que hasta muy recientemente era degradante, era dura, era casi insoportable y con muy pocos incentivos. Aquí, en el gran predio agrícola o el establecimiento pecuario ya de tamaño considerable, lo único que era seguro, que daba beneficio. Es más, como el cultivo agrícola, lo mismo que la acción de crianza de ganado en este país, siempre ha sido muy parcelada. Aún en tiempos de Trujillo, aquí había las grandes haciendas, comenzando por la de Trujillo, pero todo el mundo sabe que no había un fondo que tuviera un mínimo de capacidad de sobrevivencia, que no tuviera su vaquita y su puerquita en este país. Pero ese minifundio que se extendió, incluso una cultura que se extendió por todo el país, sabíamos que había que modificarlo. ¿Cómo se hizo? Bueno, con la reforma agraria se inició con la década de los 60 y se consolidó entrando en la década de los 70 con el Código Agrario. Pero de allá para acá, las estructuras medianas y pequeñas de producción y de crianza de ganado se han incrementado. Y de allá para acá se han creado las figuras del cooperativismo, las asociaciones. Y todo eso ha ido creando estructuras medianas y pequeñas que se han incorporado a la oferta, que ya no depende de los grandes hatos o de las grandes fincas de cultivo. O sea, tenemos entonces una agropecuaria integrada desde abajo hasta arriba. Eso es un paso trascendente. Entonces, a esa gente que ya no forman, que ya no tienen una agricultura de subsistencia de la familia alrededor del fondo, que la mayoría ya se ha incorporado a estructura productiva con 3, 4, 6 vaquitas, en el caso de los ganaderos, que asociados con otros vecinos, entonces ya necesitan de estructura de enfriamiento y conservación de la leche, y ha dado paso a muchísimas queserías, que ha dado paso a asociaciones de productores con procesadoras que van y recogen la leche en tanques refrigerados, en camiones refrigerados. Entonces, tenemos productores que sí, que hay que respetarlo, pero un momentito, que tampoco se excedan. Porque es verdad que hemos visto a estos famosos de Asconagro, que se llama, buenos días, Mozart, la entidad esa que dirigen estos señores, Cofenagro, que se llama. Esa entidad te hace unos análisis que tú crees que son de la oposición, de un partido opositor. Para ellos la agropecuaria ha avanzado muy poco. Y siempre reclamando, porque yo sé que el productor agropecuario dominicano fue educado en el reclamo, en llorar siempre con el buche lleno. Eso es una educación que tienen. Pero también sé que esa práctica no puede llevarse a los extremos de usted demeritar políticas públicas que han sido exitosas en los gobiernos del PLD, que es la recuperación del campo. No es por casualidad que nosotros consumimos más de un 85% de los alimentos que reclamamos a la mesa de producción nacional. Eso no es un invento. Eso ya es reconocido por los organismos internacionales. Entonces, si esa es la situación, miremos con mayor respeto a los productores, pero que no vengan tampoco a dificultar las cosas en un ambiente tan delicado como el que vivimos. Usted no puede declarar
de manera parcial, o sea, por su cuenta, un incremento en los precios de la leche. No, no. Pero además la historia aquí de las últimas décadas ha sido que ese es el fruto de una decisión combinada entre autoridades relacionadas con el sector, productores de leche y procesadores, que siempre han sido importantes en el país. Y que por cierto, están sometidos a una tremenda competencia del exterior por aquello del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y Caribe. Aquí hay una presencia de leche pura, entera, de Centroamérica, que entra sin pagar impuestos. O sea que le estamos sometiendo a estas estructuras productivas del país, que son básicas, como la ganadería lechera, a tensiones. Pero eso no le da autoridad para alzarse y fijar sus propias reglas. Un momentito. De la misma manera que no le da autoridad al señor Omar Benítez a descartar una solución que parece la adecuada, la que proponen el CONIAF y el IDIAF, que se haga un análisis de toda la cadena de valor, que se junten los tres grandes, las autoridades del sector, los ganaderos organizados y los procesadores de leche, y se auxilien de los instrumentales para un estudio sopesado, fiable de la cadena de valor. Lo propusieron antes de que tuviera que pronunciarse el ministro. ¿Y por qué el ministro no acoge eso? Y se va del lado de los consumidores y de los procesadores. Pues eso fue lo que hizo al tomar esa decisión y dejar entonces fuera a los productores. Un momentito, tampoco así. De nuevo, buenos días, Mozart, y queda en el tapete el tema de la manera interesante, como se inicia ahora un proceso comicial interno del PLD que va a definir sus candidatos a los puestos electivos más importantes en los procesos comiciales venideros. Allí lo que enfrenta el PLD con toda su estructura es una prueba de democracia, de madurez, de estabilidad política. Los primeros efectos pudieran ser un poco frustrantes, pero por aquello de que parece ser que había mucha gente en el gobierno que había colgado su futuro, que lo había hecho depender de la reelección. No, el presidente ha dicho con mucha madurez que no la va a procurar. Por tanto, lo que sí ha dicho, y lo dejó claro en su discurso, es que está presente en el PLD, con fuerza propia. Y como hemos coincidido aquí en Diario de Cuatro, con voluntad de reclamar un espacio importante, y de defenderlo dentro del PLD, cosa que es absolutamente legítima. El que vaya a creer que eso no está... no es moral ni ético que entonces no pretenda conocer lo que es la política ni la realidad que mueve y las normas que mueven las estructuras políticas. Don Mozart, cuénteme algo nuevo. Buenos días, Pedro, ¿cómo tú estás? Bien, miércoles de la economía, hoy tenemos a los dos turpenes nuestros. Sí, así es. Miren, buenos días, yo quiero iniciar con un proceso interesante que se sigue dando a nivel del transporte en el país. Aquí somos muy dados a procurar desdeñar acciones y avances que sin embargo la realidad termina por imponer, por contradecir. Y ese es el caso de la labor que vienen haciendo las autoridades a través del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, en una permanente
labor conjunta con diferentes instancias del Estado, todo ello dirigido precisamente a afrontar uno de los problemas más sentidos del país de mucho tiempo, que son los problemas del tránsito y del transporte en la República Dominicana. Pues en ese sentido vale la pena resaltar dos medidas sumamente importantes que se acaban de dar en estos días. Por un lado, la puesta ya en marcha de un gran plan que está llamado a confrontar, a resolver el problema de los parqueos en todo el país. Eso es una verdadera calamidad. Parquearse en cualquier sitio en la República Dominicana es atravesar por un problema de presión terrible. Yo he dicho y reitero ahora que el problema del parqueo en la República Dominicana no solo te crea tensión permanente, movilidad, te quita tiempo, te resta muchísimo tiempo, sino que ha sido capaz de ser causa de muertes, de confrontación entre ciudadanos, una cosa terrible, pasmosa. Y hay áreas de este país, no solo de la capital, porque eso no es solo el distrito y el Gran Santo Domingo, eso se da en otras comunidades de provincia. Parquearse, eso es terrible, porque no hay espacio precisamente para ello. Y encima de eso está el otro componente, que es el irrespeto, la irracionalidad de los propios ciudadanos, con esa de parquearse de donde quiera, encima de la acera, parquearse paralelo. Aquí no hay una regulación que nos permita, por ejemplo, parquear de acuerdo y al mismo tiempo preservar espacio para servicios vitales como la recogida de basura. Cuando sale un camión del ayuntamiento a la calle, eso es terrible, porque te frena prácticamente el tránsito, te ocasiona muchísimos problemas, porque contrario a lo que acontece en otras ciudades que se preparan bien planificadas, pues hay horario para que pase el camión de la basura, recolector de la basura, pero al mismo tiempo para componentes tan importantes como es el caso de las escuelas y los colegios, que son dueños de las calles del país. Esos colegios, sobre todo esos colegios caros, que le pagan a la gente del país o que se lo ponen a su disposición. Es que tienen choferes que pueden darse el lujo. Se dan el lujo de parquearse donde le da la gana. De parquearse por horas. Y te agarran la avenida Bolívar y cualquiera de las avenidas troncales de este país y te la paralizan a determinada hora. Esos colegios privados. Sí, es verdad. Y tienen a su servicio agentes de tránsito. También. Una vagabundería realmente, que se prestan a eso. Yo no sé si es que le dan una cuota a la DGC. No sé si es que le dan una cuota, pero realmente eso es espantoso. Sí, así. Entonces, ahora que estamos hablando del plan para dotar al país de parqueos públicos bien dotados, con diferentes servicios, oye, me van a tener hasta 500 y 1000 empleados, Pedro. Los parqueos, sí, los parqueos, porque te va a dar diferentes servicios. Sí. El parqueo a la disposición de la ciudadanía. Sí, pero eso tiene que venir acompañado también de regulaciones, tiempo y lugar donde usted pueda o no parquearse. Y poner en cintura a los dueños del colegio. Sobre todo esos colegios que cobran tarifas de 300,000 y 400,000 pesos por muchachito. Que metan su dinero y que hagan parqueo. Que hagan parqueo, que compren a los lados y que hagan parqueo. Un desastre en el país. Esas son de las cosas que nadie ve. Desastre. Todo es el gobierno, los gobiernos y el Estado. Y la falta de autoridad. Y la falta de autoridad. Pero entonces esos señorotes, dueños de esos colegios, sí, eso pueden hacer lo que les da la gana.
Así no puede ser. Así sí es fácil. Así no puede ser. No. Y yo siempre he dicho que por ahí eso tiene que ser parte de un negocio. Eso sí. Porque no es verdad que usted va a colocar a la población en una situación de caos permanente. Que usted no pueda transitar por detenimiento. Le cambia la vía, le cambia de tal hora a tal hora. Esto cambia de vía. Porque ahí está el colegio de fulano de tal. Una charlatanería. Una charlatanería. Pero aún así, en medio de esa charlatanería que viene de lejos, hay que ponderar acciones como la de ayer, que el Intran firmó con el Ministerio de Defensa un buen acuerdo que tiene que ver con un sector que yo le tengo mucho respeto, que son esos jóvenes voluntarios que están involucrados con las Fuerzas Armadas. ¿En qué consiste el acuerdo? Bueno, en capacitar a un grupo considerable de esos jóvenes en cultura para la seguridad vial, para incorporarlo precisamente en el marco de todo un plan general, porque la gente cree que es fácil. Cambiar el sistema, el caos en la República Dominicana del transporte tiene muchas aristas. Entre ellos educación. Entre ellos educación. Son muchas transformaciones que tienen que darse. Aquí hay todavía proyectos viales que deben ser concluidos, que no se han concluido, que se abandonaron prácticamente. O sea, es mucho lo que hay que hacer. Sí. Pero acciones como esta que te van a incorporar a 130, 140, 600 por ciclo, para capacitar a jóvenes que se incorporen en una acción conjunta del Ministerio de Defensa con esos jóvenes voluntarios y el Intran. Yo creo que esas son cosas. ¿Y son voluntarios que entran en qué condición? Involuntarios. O del muchacho que entran ¿tú no te acuerdas del servicio militar obligatorio? Ah, sí. Entonces, de esos muchachos que entran, no sé qué incentivo tienen, pero algún incentivo tendrán, son voluntarios, Pedro. Entonces, esos muchachitos, esos muchachos, esos jóvenes. Que pudieran ser de clase media. No, la mayoría son muchachos de clase media. Horas de servicio. Sí, la mayoría son muchachos de clase media. Son muchachos de clase media. Y se incorporan, Pedro. Y se va a iniciar ese programa de capacitación para incorporar a esos muchachos. Es un programa que se va a ir haciendo por etapa, avanzando en la capacitación de esos jóvenes e integrándolo. Esas son cosas importantes. Eso es interesante. Sobre lo de los parqueos, yo quisiera ahorita que, sobre todo Luna Valiente, que tiene información. Ah, qué bueno. Ahorita nos ayude con eso, porque eso tiene una gran trascendencia, ese proyecto. Eso es muy importante. Nos entusiasma también ver que continúa el proceso a todo lo largo de la frontera, en puntos importantes de control, donde se está dando una importantísima integración de todas las instituciones que tienen que ver con el control migratorio. Ayer se inauguró otro centro más. Aduanales de tráfico ilegal de armas, mercancías, personas, sustancias controladas y prevenir enfermedades. Exactamente. O sea, ahí están integrados un personal de todas las instituciones, de todos los servicios públicos. Otro de los filones de la administración del presidente Danilo Medina que uno tiene que resaltar. Por primera vez se le presta atención. Y este es el quinto, ¿eh? Por primera vez se le presta atención si eso no se ha detenido. Ese es un proceso que se inició y no se ha detenido. Eso lleva una programación que se está ejecutando en forma ejemplar. Y qué bueno, porque precisamente ayer hablábamos con el director de la CIRD, que uno de los componentes en el marco de la necesidad imperiosa que tenemos de mejorar nuestra oferta exportadora y continuar en el proceso para agenciarnos más inversión extranjera, es precisamente los controles que podamos tener, sobre todo en materia fronteriza y aduanal, para preservarnos no solo de droga y de ilegales y de esa gente, sino de componentes como son los controles fitosanitarios, que son tan importantes. Y ahí se resalta que hay personal que va a estar integrado también en esas unidades especiales que se están creando a todo lo largo de la frontera del país. Yo dije ahorita que me gustaría que se acompañaran de un Murillo, pero sí, bueno, ya es una decisión de más relevancia.
más relevante. Y finalmente, el plano político. Miren, yo quiero una vez más llamar la atención sobre el proceso que está llevando este país y cómo ha cambiado el panorama político electoral a partir de ese importante discurso del presidente Danilo Medina, también ponderado por la totalidad de la sociedad dominicana, y con ello por los propios partidos políticos que revelan lo que yo decía y vengo diciendo desde hace tiempo, que tienen un gran respiro, porque el respiro no es solo para la sociedad que se vio un tanto sometida a los rigores de los problemas, de la cantaleta política, electoral y la demostración de fuerza y todo lo que devino, en todo lo que devino eso, el proceso hacia la posibilidad de una reforma de la Constitución de la República, sino que lo que acaba de acontecer es que el presidente Danilo Medina le devolvió el sueño a la gente del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por el presidente Leonel Fernández, sus seguidores, y a la gente de la oposición, porque él era el principal obstáculo para las posibilidades electorales del 2020, porque no había aquí un dirigente, un líder en capacidad de enfrentarse a Danilo Medina. No lo había, ni dentro de su partido ni fuera. Demostrado. Si ese hombre lograba o se decidía por ir a la reforma, yo quiero dejar claro eso bien definido para que hagamos conciencia de lo que acaba de acontecer en este país. Ese era el hombre a vencer, Danilo Medina. Entonces, Danilo Medina decidir no buscar una repostulación le devolvió el sueño a sus opositores internos del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el presidente Leonel Fernández, y a sus opositores de fuera, encabezado por Luis Abinader. Por eso nosotros entendemos como inteligente la respuesta que dio Luis Abinader a ese acontecimiento, al decir que el presidente le devolvió la calma al país, no solo al país, se la devolvió a él también. Y el silencio prudente, inteligente del presidente Leonel Fernández también, que está obligado a buscar, antes de cualquier tipo de pronunciamiento, buscar estrategias muy claras y definidas que lo conduzcan a posibilitar su candidatura con la venia de Danilo Medina Sánchez. Si eso no se entiende, si se obnubilan, si no lo entienden eso, entonces veremos a ver qué va a pasar con la posibilidad diezmada, después de que el presidente decidió no participar, del Partido de la Liberación Dominicana para permanecer en el poder, digo yo, humildemente. Capacidad severamente diezmada con la salida de esa posibilidad del presidente Danilo Medina. Entonces, para usted contrarrestar esa situación, usted tiene que actuar, y ha actuado y comenzó a actuar bien el presidente Leonel Fernández, con el silencio prudente y con la búsqueda junto a su equipo estratégico de línea de acción que le permitan comenzar a bajar toda esa tensión creada desde el interior del Partido de la Liberación Dominicana, con los seguidores de Danilo Medina que querían que él volviera y con los seguidores de Leonel Fernández que quieren que él retorne. En una lucha de poder, en un pulso que llevó al país a ese estado de cosas que tuvimos. Porque también hay que decir, de la misma manera que en forma permanente, vehemente y a veces tosuda, seguidores del presidente
Danilo Medina querían una reforma y lo colocaban y lo empujaban y le pedían y le solicitaban y le reclamaban a él que diera el visto bueno, de esa misma manera del otro lado también había una resistencia que rayó en los excesos. Entonces el panorama de hoy, por eso he dicho, ciertamente, momentáneamente, coyunturalmente, vemos una baja en los niveles de presión social en el país. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que los nubarrones no estén presentes sobre la posibilidad de garantizar la unidad del PLD y además de la unidad, la permanencia del PLD en el poder. Y por el otro lado, la posibilidad de que esa oposición muy débil esté en capacidad de agenciarse acciones políticas que le permitan aglutinarse alrededor de un proyecto presidencial. Por eso nosotros creemos, en el caso del PLD, que es inteligente la incorporación de sangre nueva también allí. Eso es importante. Que se abran las compuertas al interior del Partido de la Liberación Dominicana. No que, porque yo pienso que eso también de que frente contra Leonel Fernández, pero frente contra Leonel Fernández ¿de qué? Simplemente. Como loco. Y eso de que frente, eso no es así de que frente ¿de qué? No. Es la posibilidad de darle a los PLDistas y al país ofertas diferentes a la que pueda, a la propuesta de Leonel Fernández. Diferente. Es un amplio ejercicio democrático. Es un ejercicio democrático. Donde el peso del presidente Danilo Medina va a ser un peso importante. Bueno, hay que tomar en cuenta. A tomar en cuenta. El primero que tiene que tomarlo en cuenta es el presidente Leonel Fernández, así que lo mismo, necesita muchísimo. Que es el principal, que queda siendo ahora el principal pilar. Así es. Como candidato del PLD. Óigame, que no le quepa la duda a nadie. Así es. El principal pilar, sin Danilo, es Leonel. Y siempre ha sido así. Y lo demás es paja para no quiero decir paja. Especulaciones. No, lo que quiero decir es que si usted mida, si usted ve, si usted maneja trayectoria, usted ve que lo que han salido hasta el momento, eso con lo que se reunieron ayer con el presidente, eso tienen una cuesta bastante empinada, sí, claro que sí. Frente a ese coloso que es Leonel Fernández. Así es. Entonces lo que vaya a hacer, por ejemplo, si es que se decide a no ser un árbitro y que deje al libre albedrío de las masas del PLD y además que se abierta a la gente a que vote, que es el presidente Danilo Medina, si va a actuar, si va a participar, entonces yo pienso también, Pedro, que no debe darle larga al asunto, que debe definir rápido eso. A los fines porque uno de los problemas que afectó, digo yo, la posibilidad de reforma fue la tardanza. Se tardó y con la tardanza se le dio espacio a todo tipo de laborantismo en el país. No, y de resistencia. Y de resistencia. Organizada. Exactamente. Y saber a qué apelar. ¿A qué apelar? Es complejo el proceso, se lo estoy diciendo. No crea que es fácil. Sí, pero eso destaca un ejercicio democrático que viene por ahí. Sí, de también. Mucha importancia. De mucha importancia. Para el PLD y para el país. Y para el país. O sea, que ciertamente la suerte aún no está echada. Porque eso hay que definirse, eso se va a definir cuando se definan las situaciones al interno de los partidos, cuando haya la candidatura, ahí estará echada la suerte, porque ahí ya es el final, ¿verdad?, de la carrera. Así es. Pero mientras tanto, ahora la prudencia, la inteligencia, la humildad, las propuestas tienen que estar presentes dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro de esa oposición. Bien. Esa es la realidad. Bien. Buenos días, Julio. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Bueno,
Lo primero, el discurso del presidente, ¿qué trajo al país? Provocó que cesara el estrés. Un estrés, la causa del estrés ya la hemos analizado mucho, pero había un estrés. Segundo, el presidente ha provocado una situación muy especial de ser un ente de confrontación a ser una peña de admiración ciudadana global. Busquen los periódicos, busquen globalmente, incluso los comunicadores, líderes de opinión que se toman todos los días sus 3 cucharadas de acíbar, han insistido en la idea de presentarlo de manera desproporcionada en términos peyorativos, y lo que han quedado es de ridículo frente a una sociedad No, insistir en eso que casi ha tenido un nivel de unanimidad en cuanto al desprendimiento. El periódico El Nacional publicó un editorial que decía valiente decisión. El periódico El Listín también, un editorial en la misma dirección. Y hoy el Diario Libre, en su principal información, señala que el empresariado cree que el discurso de Danilo fortalece la institucionalidad del país. Es decir, sin importar si que ha sido una expresión de sacrificio político, el presidente actuó como un estadista y la sociedad le reconoce eso, claro, que fue un estadista. Un estadista, como él lo dice en el mismo discurso, es aquel que actúa conforme a la circunstancia, por encima de cualquier tipo de conveniencia o inconveniencia personal. Y el presidente delineó en lo inmediato su futuro, con esa expresión de yo quiero salir a la calle, caminar en la calle. Ese fue la propuesta personal más importante del presidente. Y además prometió ser un ente de equilibrio y de promoción de la democracia al interno del Partido de la Liberación Dominicana y en la sociedad, a propósito de la aplicación de una ley, la ley de partidos, que convierte las elecciones en tramos difíciles, porque aunque no lo crean ustedes, no estamos tan impuestos a ejercer la democracia de manera plena. Y vamos a tener, en el mayor de los casos, 4 elecciones. Miércoles, en un corto periodo. En elecciones que en las primarias, que eso creo que solamente la va a tener de los partidos grandes, el Partido de la Liberación Dominicana, es unas elecciones generales. Vota todos los ciudadanos que lo desean, el universo de los ciudadanos. Y las primarias cerradas también son un reto para los partidos políticos y las asambleas y todas las formas de escogencia que señala la ley. Luego de eso están las elecciones municipales, congresuales y municipales. Y finalmente las elecciones presidenciales. Y si hay lugar, habrá una segunda vuelta. De manera que estamos hablando de 4 pasos trascendentes que la democracia se pone a prueba en la República Dominicana, la democracia política. Y el presidente prometió ser un árbitro y un promotor de la democracia en ese periodo tan retador para la democracia dominicana. La herencia, no, aunque se puede, pero de manera común, la herencia no se reparte en vida. El presidente está vivo y viable en términos políticos. Él no le va a, su liderazgo no se transfiere por un testamento. El presidente convocó a todos los candidatos, precandidatos, sus precandidatos, y le dijo, salgan a ver qué ustedes consiguen. Lo dijo en su discurso, yo no lo estoy ahora señalando, lo dijo él en su discurso, lo mandó a ver, a ejercitar la democracia. Los resultados, que cada uno de sus precandidatos diga cuál es el resultado de su gestión de presentación en sociedad. Lo que si el PLD como partido oficial, como partido de gobierno, deja que se le manejen, que maneje su situación el mundo mediático o el mundo corporativo, está condenado al fracaso. El PLD está ahí para dirigir al país, no para que el país dirija al PLD en términos de los grupos de poder.
Mozart hablaba de la prudencia del presidente Fernández. Yo también lo resalto. Yo creo que todavía el PLD no ha llegado al gran acuerdo político. Lo que ha hecho el presidente es producir un tipo de situación que disminuye el estrés de la política en el país. Un estrés que no estaba dado por su propia persona, sino por una iniciativa que se procuraba. Que yo quisiera también hacer una reflexión final alrededor de eso. Pero ahora quiero decir lo siguiente. Si el PLD se embarca, como tiene la prensa ya lo ha querido decir, comenzó una campaña, comenzaron los bailables. 4, 5, 6, 10, no sé cuántos aspirantes a la presidencia, ahora pelearán entre sí por la heredad del presidente. Les repito, en vida no es fácil distribuir la herencia, incluso no se puede depender de toda la herencia el que está vivo. El que está vivo, la ley dice qué porcentaje puede dar en vida. No puede ser total, para que lo sepan. Y el que está vivo no puede entregar toda su heredad. Entonces, el liderazgo del presidente no se transfiere por vía sanguínea. La sangre nueva que habla el presidente es la novedad, es la inteligencia, son las propuestas que se puedan hacer a la sociedad dominicana desde cualquier litoral personal en el liderazgo del PLD. Yo creo que ahora es que se puede, están dadas las condiciones para una gran concertación al interno del PLD. ¿Cuál sería esa concertación? Sencillamente que permitan que la base de ese partido, y en el caso que es una primaria abierta, la sociedad participante en la escogencia del candidato presidencial del PLD, lo haga de manera absolutamente democrática, como lo prometió el presidente Danilo Medina en su discurso memorable. Eso, y es evidente que el presidente tiene esa voluntad política de que su gobierno apadrine el fortalecimiento del espacio democrático, tanto dentro del PLD como en la sociedad global. Yo no creo que el presidente se va a parapetar una vez que es dueño del escenario político completo. Va a volver a una fortaleza sectorial dentro del partido. El presidente demostró un gran liderazgo. Es más, ese ahora mismo el liderazgo mayor del Partido de la Liberación Dominicana, a consecuencia de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que prometió. El presidente Fernández queda en la condición de un candidato presidencial importante, pero ambos tienen que entender, tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, que ellos todavía en esta etapa, lo que hagan o lo que dejen de hacer va a influir en la sociedad dominicana en términos directos e inmediatos. Si por una situación tal ahora no es ya el término de la situación de convocatoria a una reforma constitucional, sino la candidatura presidencial del PLD, si se origina un escarceo más allá de lo que el fervor democrático alienta y aconseja, entonces estaremos en una crisis similar a la del PRD en su tiempo. O sea, vamos a reeditar episodios fatídicos de la historia partidaria dominicana. Reeditaría el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que el discurso del presidente Medina lo coloca, aunque sea coyunturalmente, por encima del bien y del mal, y obliga al PLD a tener grandes acuerdos políticos, pero no por el bien del PLD, por el bien del país. Por ejemplo, entre las negociaciones tiene que estar el Congreso de la República. Fíjate cómo gente de tanta extremismo en el debate como el doctor Marino Vinicio Castillo deja abierta la posibilidad de retorno jurídico del liderazgo del presidente Danilo Medina después de terminado su mandato. Y lo señala, lo define como interesante. El presidente Danilo Medina se va a ir con un gran liderazgo y más lo va a apuntar si logra apadrinar el mejor escenario democrático en el PLD. No importa quién gane, que sea con que el presidente permita, aliente, más que permitir, aliente que todos los ciudadanos de la República Dominicana que así lo deseen y la militancia de ese partido
escoja un candidato presidencial del PLD en sus primarias abiertas y además mantenga los indicadores económicos, su gobierno mantenga los indicadores económicos en buena posición, el presidente se va como uno de los grandes exponentes de la democracia dominicana contemporánea. Duda. No es verdad, a mi modo de ver, que el presidente va a terminar en querellitas de callejones. Y quisiera decirle a los que tienen pequeños colmadones de aspiraciones que tendrán que su propuesta elevarla lo más que se pueda para tener la consideración no solo del presidente, en el caso de sus delfines, como se le llama, sino de la propia membresía del PLD y por consiguiente de la sociedad votante, de los electores en las primarias abiertas. Yo muy humildemente abogaría todavía, es ahora cuando se puede llegar a un gran acuerdo de carácter político interno en el PLD. Antes de que pasara todo lo que está sucediendo, nosotros habíamos señalado que en la más cruenta de la guerra termina con una posibilidad de resolución del conflicto. Y esta vez lo que el sector del presidente Fernández debería entender es que el que hable, el que diga una expresioncita de esas afrentosas, infamantes, inoportunas, necias, en este escenario el presidente Fernández debería hacer un esfuerzo para alejarlo de su entorno. No se le pegue nada de ese tipo de cosas. Y en el parte del gobierno y del presidente Danilo Medina, él mismo se encargó de señalar cuáles eran los elementos. El presidente Medina, incluso la queja que expresó, válida por cierto, la señaló él, nadie tiene que hablar por él. En lo adelante, lo que hizo su gabinete principal fue señalarle las bondades de ese discurso y comprometerse a seguir trabajando en el año del gobierno. El presidente no abrió compuerta de la soledad del poder. Eso es importante, no solamente que lo sepan los delfines, sino que lo sepan también los candidatos, el candidato presidencial, el precandidato presidencial, expresidente Fernández. Él no habló de la soledad del poder. Él convocó al empresariado dominicano a seguir trabajando y dijo que el año que queda es un año de intenso trabajo. De manera que el presidente va a seguir muy activo. No es el presidente Jorge Blanco en su momento, no es el presidente don Antonio, que se retiraron, y la soledad del poder y qué sé yo cuánto. No, que se olviden de eso, el presidente va a estar muy activo en esa dirección. Y el presidente se va a ir del poder con los arreglos necesarios para que su vigencia política no sufra ninguna situación de reducción importante. Eso deben entenderlo. Por tanto, ¿qué es lo que va a estar en una alianza, Pedro, interna en el PLD? Van a estar los cargos, va a estar el Congreso de la República, va a estar la Cámara de Diputados, va a estar el Senado de la República. Y una de las dos grandes corrientes del PLD tendrá que entender que quien quiera conseguir la candidatura presidencial o la avenencia del presidente hacia esa dirección tendrá que entender que la redistribución del pastel en el PLD va a tener que ser bastante equitativa y bastante señalada hacia la permanencia de un liderazgo. Pero si se quiere la unidad, eso es indispensable. Como el PLD. Ahora, el escenario distinto, ya uno dice, bueno, que ninguno de los precandidatos del PLD llegaron a alcanzar un 3, un 4, un 5%. Eso es verdad. Pero era que estaba el liderazgo del presidente. También déjelo caminar. ¿Quién sabe? Imagino si uno de esos precandidatos logra tener mayor ascendencia en el electorado. Pero eso no importa si la tienen o no la tienen. Lo importante es que la democracia en el Partido de la Liberación Dominicana se acentúe, se pueda expandir y se pueda consolidar. Y con los liderazgos más fuertes del PLD, que ayuden a ese propósito. Eso es lo que me parece que puede pasar. Si el PLD deja en manos de su infantería interna, en manos de sargentos que vienen y hacen lo que hicieron ahora en la campaña, que la enrarecieron en la campaña interna, en la situación que se dio ahora,
La mayor parte del enrarecimiento de eso, aunque fuera no del propio partido, gente sin calidades para hacer pronunciamientos estrambóticos. Sí. Fíjate que el liderazgo del presidente Medina se mantuvo muy cauto. Expresiones que van, depende de cómo estaba el ambiente, muy alto. Y un liderazgo del presidente Fernández, alrededor del presidente Fernández, una parte. Otra parte se excedieron, indudablemente, Pedro, se excedieron. Pero hay líderes del sector del presidente Fernández que todavía tienen las calidades para producir mayor nivel de acercamiento entre la dirigencia del PLD. Y lo único que puede pasar, es que quien resulte electo candidato presidencial, diga que fueron las bases de ese partido y los convocados de la sociedad a votar dentro del PLD en las elecciones abiertas. Y lo bueno que se tiene, digamos que los esperanzadores, que el presidente Danilo Medina prometió ese escenario. Todo el mundo va a participar. ¿Eso cuántos son? 7 candidatos. Bueno, 7 candidatos. Pero les reitero, los lideratos no se heredan. Se puede heredar un apoyo en un momento determinado, pero usted tiene que conseguir, presidente, apóyeme, yo tengo el 20-30%, yo tengo 10 puntos por debajo del candidato tal. Pero usted con un 2 o un 3% no va a querer ir donde el presidente que le dé la bendición. El presidente lo que le puede decir es: dele para adelante, tírese usted, dele para adelante, pero no va a hacer más nada de ahí. Ahora, todo en el PLD va a girar hacia el hecho de que el presidente Danilo Medina, cuando baje la escalinata del Palacio Nacional, se cumpla con lo que él desea: caminar las calles de Santo Domingo y mantener un liderazgo y un nivel de influencia importante en la sociedad. Ahí me quedo, hoy no estoy mucho por hablar. Bueno, ya por lo menos hay uno de los 2 invitados especiales de este programa, asociados de los economistas, Manuel Luna Valiente, por ahí viene seguro don Julio. Con ellos hay temas importantes. Mire, ese programa que anunció ayer la Cervecería Nacional Dominicana de reciclaje de todos los envases plásticos que produce, unos 100 millones de libras al año. La ciudad de Nueva York prohibió, fue la ciudad de Panamá, en los supermercados. Ya muchas, la funda plástica, han comenzado por los supermercados y van dándole tiempo al sector industrial a que se adecue a esto. Aquí tenemos una industria de plástico, penosamente siempre lo he señalado. El proyecto más grande de ingeniería industrial, de diseño que tuvo la sociedad dominicana, terminó siendo un parapeto de una fábrica de plástico, en sentido general. Óigame, qué cosa más grave esa, ¿eh? Terminó las principales industrias de Herrera, pero lo que producen el plástico. Y nosotros tuvimos 10 años de vidrio. Nosotros tuvimos 10 años o más con el mercado nacional para el producto, amarrada a la economía para que se produjera un desarrollo interno industrial, entregándole el mercado, entregándole los consumidores. Y terminamos y con todos los esfuerzos del Estado en términos de exoneraciones, exenciones y todo lo demás, terminamos ese gran parque industrial en un parque de plástico. No puedo decir otra cosa, me duele decirlo, y ahora ese parque va a haber que desmontarlo, porque sí, hay todo el plástico ahí. Bueno, un parque de plástico, debió ser un parque. Ayer se nos anunció que ya hay inversionistas que están interesados en montar una nueva fábrica de vidrio para producir botellas, envases. Porque es bueno que se sepa que la Cervecería Nacional Dominicana, en lo que se refiere a las cervezas, lo que pasa es que ellos no solamente producen cerveza, sí, también están en la industria refresquera. Todos los envases que usan de vidrio son reusables. Sí. Tienen una máquina que no solamente las limpia cuando las recibe, las pone como nuevas, sino que las lava. Y también las reconstruye. Temperaturas altísimas. Porque, sí. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar. También, ojalá, yo no voy a poder estar aquí, pero ojalá se pueda discutir alguna vez la situación de la economía de los Estados Unidos.
Siempre nosotros deberíamos, en el país deberíamos estar discutiendo. Es lo que más directamente impacta sobre la economía dominicana. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en los Estados Unidos por TV Quisqueya y aquí en la República Dominicana por Vega TV y RNN, Canal 27. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Ahora, de inmediato pasamos a las noticias internacionales. El Parlamento francés ha aprobado una ajustada mayoría el CETA, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá. Buena parte del partido La República en Marcha, la formación del presidente francés Emmanuel Macron, ha decidido votar en contra. También han votado en contra las formaciones de izquierda y extrema derecha. El resultado final ha sido de 266 votos a favor, 203 en contra y 74 abstenciones. De esta forma, Francia se ha convertido en el 14º país en aprobar el CETA. El Senado aún debe pronunciarse, pero no tiene poder para bloquear el acuerdo comercial. Para que surta plenos efectos, ya entró en vigor de forma provisional en septiembre de 2017. El CETA debe ser aprobado en todos los Estados miembros. Diputados ecologistas y ONGs habían pedido a la Asamblea Nacional que rechazara el acuerdo integral comercial y económico, argumentando que socava las normas comunitarias de carácter social y medioambiental, porque permitiría importar productos fabricados en condiciones que la Unión Europea no tolera en sus Estados miembros. El servicio eléctrico fue restituido en toda Caracas y varias regiones de Venezuela, tras un nuevo apagón que dejó a oscuras a casi todo el país. Las autoridades indicaron que el 100% de la capital de Caracas tenía electricidad y con el correr de las horas se iba restituyendo el sistema en los estados de Mérida, Trujillo, Marinas y Aragua. El corte impactó los servicios de transporte, el suministro de agua potable y las comunicaciones telefónicas. Un reporte citado por el observatorio indicó que una decena de hospitales quedaron sin luz al no funcionar sus plantas eléctricas. El gobierno atribuyó el incidente a un ataque de carácter electromecánico que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, donde está la central hidroeléctrica de Guri, fuente del 80% de la energía que consume Venezuela. El presidente socialista Nicolás Maduro denunció por su parte un nuevo ataque criminal. El FMI eleva al 1,6% sus previsiones de crecimiento para la eurozona en 2020, que hasta ahora se situaba en 1,5%. Sin embargo, se espera que la economía mundial crezca solo un 3,2% este año, menos que el año anterior que alcanzó el 3,3%. Para 2020 se prevé un crecimiento del 3,5%, una décima menos de lo esperado. El FMI ha resaltado la importancia de las políticas nacionales y multilaterales en el crecimiento global. Las necesidades más importantes incluyen la reducción de las tensiones comerciales y tecnológicas, así como la rápida resolución de la incertidumbre en torno a los acuerdos comerciales, entre los que destaca el futuro del Brexit. Para Diario de 4 en las internacionales, Joanis Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.